Estamos de regreso y estamos solo con el congresista Omar Chejade porque el congresista Josué Gutiérrez no quiere sentarse junto a él. Dice que va a venir en el próximo bloque. Congresista Chejade, la pregunta del Twitter nuestra es: ¿cree usted que existe un plan de fuga de la pareja presidencial como lo asegura Omar Chejade? ¿Aseguras eso? Sí, el plan de fuga existe. Si lo logren o no, si se llega a viabilizar o no, ese es otro problema, otro asunto. Va a depender mucho de que nosotros estemos atentos, de poder evitarlo, de que se logre ejecutar, y de alguna manera le estamos arruinando el plan. Pero que se ha cocinado un plan de fuga desde el año pasado, según la información que tengo de inteligencia y según todos los indicios razonables, movimientos en embajadas, movimientos en el ejército, y este documento que para mí es clave, es decir, el documento que firma el propio presidente de la República, Ollanta, inoportunamente, inconvenientemente, cuando retira la candidatura de Urresti y su lista parlamentaria, en que lejos de ser, como manda la Constitución, el garante para fomentar una transferencia democrática, libres elecciones, etcétera, ¿qué cosa es lo que el presidente le dice al jurado suscribiendo este documento? Le dice que no existe el principio de certeza electoral, que no existe confiabilidad en el proceso electoral, y que el proceso está seriamente dañado por contradictorio. Es decir, el garante de fomentar una transferencia democrática, un libre proceso, transparente, le dice al jurado que esto no va, que no es confiable y que está dañado. Hugo, vamos a ir al informe de Mayra Albán sobre justamente esto, porque las imágenes valen más que las palabras. Vamos al informe y continuamos con el congresista Chejade, que ha lanzado una tremenda información. Regresamos. He estado preparando el terreno, es una información que tenemos, a raíz de las serias denuncias por corrupción, especialmente contra su señora esposa, que no han podido ser explicadas después del 10 de abril en embajadas amigas en países amigos. La pareja presidencial otra vez en el ojo de la tormenta. Han dejado toda una alfombra de suposiciones por la conducta de ella, más que del presidente, de ella. Una teoría de fuga basada en el supuesto miedo de afrontar los cargos por lo que se les investiga. Hay cosas raras. Nosotros hemos pedido información de visitas a Palacio. Nos ha llegado una información recortada. Tendrán que explicarnos cuál ha sido la intención. Durante el gobierno nacionalista, la pareja presidencial ha estado envuelta en escándalos de corrupción. Investigaciones de las que, según algunos exmiembros de la misma bancada, estarían tratando de escapar con un bien estructurado plan de fuga. He estado preparando el terreno, es una información que tenemos, a raíz de las serias denuncias por corrupción, especialmente contra su señora esposa, que no han podido ser explicadas después del 10 de abril en embajadas amigas en países amigos. Se han colocado dentro de embajadas importantes donde Ollanta tendría conexiones o nexos, o Nadine Heredia tendría imputaciones serias por corrupción o de, digamos, dineros, o de bancos o de cuentas. Estamos hablando de Francia. Francia, Suiza, incluso Brasil, de embajadores de la más estricta confianza del presidente Ollanta, así como lo ha hecho en el ejército, con el que trabajaron el 2003 y el 2004 en la embajada de Francia y de Corea del Sur. Esta semana el congresista y exmiembro nacionalista Omar Chejade lanzó una teoría que advierte el escape de la pareja presidencial al terminar su gobierno. Hipótesis claramente rechazada por los miembros de su ex casa política y preocupante para otros que creen que sí existen razones por las que el presidente Humala y su esposa Nadine Heredia se podrían fugar de nuestro país. ¿Cuál es la situación de la señora el día de hoy? Está aterrada, está preocupada y no me extrañaría que se fueran del país. Omar Chejade es una persona que ha estado muy cercana a la pareja presidencial, ha sido abogado de ellos. La señora está involucrada en el tema de las agendas, que las negó a muerte, mentiroso encima. Está involucrado el presidente con el tema de la Bajato, está involucrada con el tema de Martín Belaúnde del Ocio, está implicada en montones de cosas donde se hablan de millones de dólares que han sacado del país o que han lavado dinero que han traído de Venezuela. Alguien del gobierno del país que recibe que quiera hacerle un favor especial al presidente Humala. Yo no sé si el presidente Hollande o cualquier funcionario del gobierno de Francia quiera hacerle un favor especial en ese momento sería ya expresidente, por supuestas ventajas que él hubiera otorgado a empresas francesas
por la compra o adquisición de productos franceses. Es que uno no puede insinuar alegremente cualquier barrabasada. Uno tiene que tener algún sustento, algún elemento objetivo. O cuidaba, por si acaso estoy diciendo en condicional, hay un plan de fuga, estaría bien un plan de fuga, o sea, que es una estupidez. Sí estamos encontrando elementos que podrían conllevar quizás a ese tipo de riesgo que está haciendo público y lo que comentó el propio señor Chejade. Hay cosas raras y lo tengo que decir. Nosotros hemos pedido información de visitas a Palacio. Nos ha llegado una información recortada, porque nosotros hemos cruzado esa información que nos ha hecho llegar con la información que llegaron a otras comisiones. Y la información, justamente la nuestra, ha sido recortada a la que llegaron a otras comisiones. En todo caso, tendrán que explicarnos cuál ha sido la intención de recortar la información de visita de ciertos personajes a Palacio de Gobierno. Ciertos personajes relacionados con estas empresas brasileñas. Exacto. ¿Qué intereses hay y de quiénes hay? Es un tema que investigaremos. Es que el caso Lavallato, que involucra al gobierno de Ollanta Humala y algunos nexos de Nadine Heredia, podrían ser uno de los principales motivos. La manipulación de la información sobre los negocios con empresas brasileras que solicitó Juan Pari, presidente de la comisión, esta semana, le han dejado una extraña duda, razón por la que no descarta solicitar al Pleno del Congreso la evaluación de un posible pedido de restricción de salida del país para el presidente. Las autorizaciones de salidas a los presidentes se dan en el Congreso y por lo tanto lo dialogaremos entre la Comisión. Yo no quiero dar una opinión personal al respecto. Hay una comunicación que le ha dado la Comisión y al presidente solicitándole una reunión de trabajo y le hemos planteado del 1 al 8 de abril reunirnos en el lugar que él considere pertinente y hacerlo. Ahora, si no lo hace, ese gesto también tiene su propia lectura. A veces los silencios dicen más que muchas expresiones. Daniela Bugatás, miembro también de la Comisión Lavallato y parte de la bancada nacionalista, confirmó mediante una llamada que 5 ministros del gobierno de Ollanta Humala, entre ellos René Cornejo y Eleodoro Mayorga, ya figuran en las investigaciones de fiscalía que se llevan en el Brasil. La única información que yo he recibido a través de un informante de Brasil es la solicitud de la Fiscalía de levantamiento del secreto bancario al exministro Castilla, al ministro Gallardo, al exministro Mayorga, al ministro Benítez, René Cornejo, el ex primer ministro y ministro de Vivienda. Tengo entendido que ya hay investigaciones avanzadas a nivel de las fiscalías, tanto de Brasil como la peruana, que van en esa dirección. La puntería, el Lavallato ya está apuntando directamente a los ministros. Recordemos que ahora con el nombramiento como ministro al expresidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, las investigaciones en nuestro país podrían complicarse. Pues aunque el nuevo ministro de Dilma Rousseff no pueda aún ejercer sus funciones como jefe del gabinete, por las investigaciones que se le siguen, gozaría de un fuero privilegiado. Ojalá que esos beneficios no terminen salpicando y manchando las investigaciones que se llevan en nuestro país, reforzando la teoría de una supuesta fuga a tan solo 3 meses del final de este gobierno. ¿Cuándo, Omar? ¿Cuándo te diste cuenta que estos eran unos pícaros? Yo creo que es una buena pregunta, Fernando. Yo creo que entre mayo y junio. Del año pasado, sí. Yo los he defendido y con todo aprecio, porque yo aprecio al presidente de la República, fundamentalmente a él. No tengo nada contra él, ojalá que salga bien librado, te lo digo con toda sinceridad. Y yo los he defendido, me llamaban constantemente a Palacio de Gobierno, ambos, pero cuando entre abril y mayo Martín Belaún del Ocio empezaba a decir de que todos los documentos de supuestas asesorías de Nadine Heredia eran falsos, eran truchos, era una cubierta, cosa que cuando yo era su abogado en el 2009, a mí Nadine Heredia no me dijo eso, me dijo que eran verdaderos, que eran asesorías importantes que ella hacía. Cuando empiezan a haber transferencias, a descubrirse transferencias desde Venezuela por Caizamac, cosa que a mí no me habían dicho ni antes de ser gobierno, ni cuando fueron gobierno, ni cuando yo lo defendí como abogados. Cuando empiezan a salir las tarjetas, las agendas, yo dije, un momentito, esto es algo raro. Yo no me puedo involucrar en un tema, ni manchar mi nombre en un tema que lamentablemente está pasando de castaño oscuro. Se lo hice saber a ella, me imagino que se molestó conmigo entre mayo, junio del año pasado, se lo hice saber al presidente de la República y yo empecé a tomar distancia, te acordarás, en mayo del año pasado.
el presidente me llamó, me quiso llamar al orden amicalmente, y yo le dije que habían cosas que a mí no me parecían y que estaban sucediendo. Las declaraciones de Martín Belaúnde fueron claves, fueron elementos nuevos que no existían. ¿Le dijiste que era un tema de importancia penal? Le dije que era un tema de responsabilidad penal. Uno, que su esposa esté usurpando funciones, que esté usurpando poder, se lo he dicho varias veces, no me hizo caso. Y dos, que lamentablemente habían imputaciones gravísimas, fundamentalmente contra su esposa, no contra él tanto, sino contra su esposa, y que yo no podía defender de esa manera y que tenía que ser una voz crítica dentro de la bancada, dentro del partido. Empecé a hacer una labor crítica en la interna del partido, incluso en uno de los blindajes que quiso hacer la bancada, votando en contra de que se investigue esto en la Comisión de Fiscalización. Yo me abstuve y en fines de septiembre del año pasado fui separado de la bancada. Yo no quise transfugar porque soy una persona que he luchado siempre con el transfugismo parlamentario, no me mudé a ninguna bancada, entré con el nacionalismo, me voy a retirar solo, no me quisieron por decir la verdad. Y después, Fernando, yo he estado recibiendo información. Hay una cosa que tú no has tomado en cuenta. Dale. Y que los observadores lo vemos. Tú manejabas la Comisión de Reforma Constitucional. Sí, sí. Y tú no hubieras dejado pasar esta ley electoral como la han hecho. Era clave manera. Sacarte de ahí también. De ninguna manera, y no solamente me sacaron de la presidencia de la Comisión de Constitución, o sea, no me ratificaron. Cosa que me pareció extraño porque hicimos una muy buena labor. No es extraño, todo tiene una lógica. Sí, pero en ese momento me pareció extraño. Sino que además me sacaron como miembro titular. O sea, no solamente de presidente de la Comisión de Constitución, sino de miembro titular. Acá hay una pregunta anterior. Hace un momento, en el reportaje maravilloso que nos ha presentado Mayra, se menciona una declaración del congresista Josué Gutiérrez, quien está acá en el estudio, pero que no quiere sentarse junto a ti. Hay que respetar las decisiones. No hay ningún problema. Pero dice que todo esto no es más que una estupidez. Barrabasada, dicho. Las dos cosas, barrabasada y estupidez. Las dos cosas, sí, claro. Lo mismo, hay una serie de personas que todavía, no son muchas, pero todavía le son leales, tanto al presidente Humala como a su esposa, que te tildan desde infraterno hasta desleal. Realmente, ¿qué te motiva a hacer todas estas denuncias? Porque has tenido la posibilidad de, conociendo los casos, como hacen otros, quedarse callados y vivir tranquilo. Y de ser estrictamente indispensable, ex post, salir a hacer las denuncias. Pero se te nota en una campaña. ¿Qué te mueve? No es ninguna campaña. ¿Venganza? No es ninguna campaña, no es ninguna venganza. Yo creo que es un acto de justicia y es un acto de alguna manera de tener mi nombre bien puesto y salir, digamos, con la frente en alto. Yo tuve, te voy a decir, Hugo, yo tuve un error, no un delito, un error político al comienzo de la ¿Te costó la vicepresidencia? Me costó porque fue, ya cuando uno ve el tema a posteriori, ve también que hay una conspiración, que yo les era un poco una carga muy pesada, digamos, en la vicepresidencia de la República, ¿no es cierto? Entonces, al primer error te sacan, como lo sacaron a Salomón Lerner, como se deshicieron de Marisol Espinosa, como se deshicieron de mucha gente alrededor del presidente de la República. No pesa sobre ti la preocupación de que con las investigaciones se logre desentrañar que el caso que tú defendiste como abogado, particularmente de Ollanta Humala, el caso de Madre Mía, haya tenido irregularidades al momento final del juzgamiento y con tráfico de influencias? No, son cosas muy distintas. Yo ejercí en ese momento mi papel de abogado defensor, yo no era político, a mí me mostraron una serie de pruebas favorables que como buen abogado la utilicé en juicio y jueces probos como San Martín, como Pablo Sánchez Velarde, como Cubas Villanueva, absolvieron a Ollanta Humala. Ahora que conoces el monstruo desde dentro, ¿tú crees que realmente todo lo ocurrido en el caso de Madre Mía es tal como te lo explicaron esos clientes o te ocultaron información? Eso es clave para entender muchas cosas de por qué eventualmente tratarían de fugarse. Yo espero que sí, yo no tengo por qué dudar de la palabra de un cliente como Ollanta Humala. Yo no lo veo al presidente de la República cuando fue capitán o como mayor comandante del ejército haber mandado a asesinar o ejecutar extrajudicialmente. Es más, yo creo que el presidente de la República es una persona bien intencionada. Lamentablemente su esposa
lo hace patinar en muchas, la frivolidad y las ansias de lucro y las ansias de poder, lo hacen patinar en una serie de cosas, y el día de hoy el presidente está en problemas y en una responsabilidad política bastante importante. Es decir, a mí no me mueve ninguna serie de venganza. ¿Y en qué consiste este el plan de fuga finalmente? La información que yo tengo de inteligencia, Hugo, es que desde el año pasado están habiendo una serie de movimientos inusitados. El presidente de la República pone a sus amigos, a compañeros de promoción, los asciende a generales de división. En el tema de las embajadas, lo mismo, pone a sus amigos con los que trabajó en la embajada, cuando él era agregado militar, en la embajada de Francia y en la embajada de Corea del Sur, a puestos claves, petardea a su propia lista y él, con la primera dama, empiezan a emitir unos pronunciamientos realmente petardistas para deslegitimar el proceso electoral y firma un documento cuando no lo debía firmar, en la cual no confía en el proceso electoral y dice que está seriamente dañado y que no existe el principio de certeza electoral. Esto es gravísimo. La información que yo manejo es que para fomentar la impunidad, para evadir la acción de la justicia, lo que se busca obviamente es victimizarse con este proceso electoral que supuestamente para ellos está viciado. Frustrarlo y fugarse a uno de los países con asilo político. Es gravísimo. Que es, porque puede ser Francia, que puede ser Italia, que puede ser Suiza, que puede ser Brasil o algún otro país amigo. Ya últimamente Mulder ha hablado incluso de la posibilidad de Cuba, no lo sé. Pero que hay un movimiento extraño, que se está cocinando un plan de fuga, a mí no me queda la menor duda. Que lo vayan a lograr es otra cosa muy distinta. Te pongo un ejemplo para terminar. El año 2000, fines del año 2000, Pepe Barba Cabello, congresista de la República, denunció a Fujimori que se estaba fugando el país con 14 o 15 maletas. La gente se burlaba, él se reía. Y a los 3 días, Fujimori estaba enviando desde Japón su renuncia por fax. De Brunei. Desde Brunei. Entonces, yo creo que en política no hay casualidades, mi querido Hugo, mi querido Fernando. Yo creo que si nosotros logramos evitar este quiebre constitucional sería importante. Yo no voy a la reelección parlamentaria, no tengo ningún interés clientelista. Yo hace un año decidí no postular nuevamente a la reelección parlamentaria, se lo dije al presidente hace un año, decidí regresar a mis huestes privadas, al ejercicio legal de la profesión de abogado, y lo he cumplido, ¿no es cierto? Entonces, para mí no hay unas ansias o intereses políticos de campaña electoral, absolutamente. Queremos salir con la frente en alto, decentemente, como siempre lo hemos hecho, y fundamentalmente evitar un quiebre constitucional, porque nuestra defensa es por la democracia y por el sistema constitucional. Y en cuanto a algunas frases que se han dado este señor Gutiérrez, no sé, yo creo que él debería más bien explicar lo que sucedió en Rusia, ¿no? Que no se explicó ese contubernio con el hermano del presidente, con Alexis Humala, ¿te acordarás? Y que no se ha explicado, y que lo ha evadido en la Comisión de Ética, lo ha evadido en el Poder Judicial, y la investigación prácticamente está petardeada. Pero ese es un tema absolutamente que nunca se aclaró, en lo absoluto, y que utilizando sus influencias de portavoz, de jefe de bancada, etcétera, etcétera, nunca se llegó a ver en el Congreso de la República, y seguramente el día de hoy tendrá que contestar. A mí que me habla de tonterías, que se lo blindó, que eso fue absolutamente falso, él más bien tendrá que explicar qué hizo en Rusia con Alexis Humala, negociando posibles compras con el gobierno ruso y con un canciller. Gracias, Omar. Vamos a ir a los twitters en este momento. A ver, tenemos la respuesta, a ver qué me informan desde el switcher. ¿Cree usted que existe un plan de fuga de la pareja presidencial como lo aseguró Omar Chejade? ¿Cuánta gente ha dicho sí? ¿Podemos saberlo? 92%. 92%, eso es lo que tenemos hasta ahora. Oye, Hugo.